Bienvenidos a su canal favorito, donde el drama, el romance y las noticias de sus estrellas preferidas nunca faltan. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los principales medios de farándula turca, una supuesta declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Sí, lo que oyen. Al parecer, nuestro querido galán habría roto el internet al referirse a Neslihan como mi esposa. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de este rumor que tiene a todos en ascuas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni un solo avance, ni una sola noticia de sus actores turcos favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en este drama que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. A ver, respiremos hondo porque la cosa se complica. Como todos ustedes saben, Burak Özçivit está felizmente casado con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos preciosos. Forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor, aparentemente, es sólido como una roca. De hecho, suelen presumir su felicidad en redes sociales y en entrevistas, mostrando una imagen de familia perfecta. Por otro lado, Neslihan Atagül también está casada con el talentoso Kadir Doğulu, otra pareja muy popular y respetada en el mundo del espectáculo turco. Así que, ¿de dónde surge este rumor bomba sobre Burak y Neslihan? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La supuesta declaración de Burak hacia Neslihan surgió a raíz de un vídeo que se viralizó rápidamente en las redes sociales. En este vídeo se ve a Burak en un evento público, rodeado de fans y periodistas. En un momento dado, alguien le pregunta sobre Neslihan y su trabajo, y es ahí donde, supuestamente, se le escapa la frase «mi esposa». Claro, aquí es donde debemos ser cautelosos. El vídeo es de baja calidad y el audio no es del todo claro. Hay mucha especulación sobre si realmente dijo «mi esposa», o si se trataba de otra palabra parecida. Algunos afirman que en realidad dijo «mi estrella», o algo similar, refiriéndose a Neslihan como una figura importante en la industria del entretenimiento. Otros más osados aseguran que sí, que definitivamente dijo «mi esposa», y que esto es la prueba de un romance secreto que ha estado oculto durante años. Pero, a ver, seamos realistas. Burak y Neslihan trabajaron juntos hace algunos años en la exitosísima telenovela Kara Sevda, donde interpretaron a una pareja protagónica con una química innegable. La verdad es que su interpretación fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que su amor trascendía la pantalla. Sin embargo, tanto Burak como Neslihan siempre han negado cualquier tipo de relación amorosa fuera del trabajo. De hecho, después de que Kara Sevda terminó, Burak y Neslihan se distanciaron y no volvieron a trabajar juntos. Algunos rumores apuntaban a que sus respectivas parejas, Fariye y Kadir, sentían celos por la fuerte conexión que existía entre ellos, y que habían pedido a sus cónyuges que evitaran trabajar juntos en el futuro. Pero como les digo, estos son solo rumores. Ahora, volviendo al vídeo viral, la verdad es que no hay evidencia sólida que confirme que Burak realmente haya dicho «mi esposa». Muchos expertos en lectura de labios han analizado el vídeo y llegan a conclusiones diferentes. Algunos dicen que sí, que la forma en que mueve los labios coincide con la pronunciación de esa frase, mientras que otros aseguran que está diciendo otra cosa. Además, es importante tener en cuenta el contexto. Burak es un hombre casado y muy enamorado de su esposa. Sería muy extraño que hiciera una declaración de este tipo en público, sabiendo el revuelo que causaría. Además, tanto Fariye como Kadir son personas muy queridas y respetadas en Turquía. Sería muy difícil creer que Burak y Neslihan se arriesgarían a dañar la reputación de sus parejas y a destruir sus propios matrimonios por un amor prohibido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, mis queridos amigos, que estamos ante un rumor más de la farándula. Un rumor que, como muchos otros, puede tener algo de verdad o ser simplemente una invención para generar controversia y atraer la atención de los medios. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué es lo que realmente pasó. Tal vez Burak cometió un desliz y dijo algo que no debía. Tal vez el vídeo fue manipulado para crear confusión. Tal vez todo esto es una simple malinterpretación.
Lo que sí es cierto es que este rumor ha puesto a Burak y Neslihan en el centro de la tormenta mediática y ha generado un debate apasionado entre sus fans. Y hablando de fans, las redes sociales se han inundado de comentarios de todo tipo. Algunos defienden a Burak y Neslihan, asegurando que tienen derecho a amar a quien quieran. Otros critican duramente su actitud, acusándolos de ser infieles y desleales a sus parejas. Y otros simplemente disfrutan del drama y se divierten con la especulación. En fin, mis queridos amigos, como siempre les digo, lo mejor es tomar estos rumores con pinzas y no creer todo lo que vemos en Internet. Al final, la verdad solo la conocen Burak, Neslihan, Farideh y Kadir. Y solo ellos pueden decidir si quieren compartirla con el mundo o mantenerla en secreto. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en la pantalla y esperar que este rumor no afecte sus carreras ni sus vidas personales. Al final, todos somos humanos y cometemos errores. Y todos merecemos respeto y comprensión. Así que, resumiendo, el rumor de la supuesta declaración de amor de Burak Ozçivit a Neslihan Atagul ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Un vídeo viral ha desatado la polémica, pero no hay evidencia sólida que confirme que Burak realmente haya dicho mi esposa. Lo más probable es que se trate de un rumor más de la farándula. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que mi intención es mantenerlos informados y entretenidos. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este rumor? ¿Creen que Burak realmente dijo mi esposa? ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque después de que este vídeo se hiciera viral, la maquinaria de la farándula turca se puso en marcha a toda velocidad. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar el vídeo, a entrevistar a expertos en lenguaje corporal y a recopilar testimonios de fans y conocidos de Burak y Neslihan. La prensa escrita no se quedó atrás y las revistas del corazón publicaron extensos artículos sobre el tema, especulando sobre los posibles motivos detrás de esta supuesta declaración. Y como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los defensores y los detractores de Burak y Neslihan. Se crearon hashtags como #Burak Neslihan Amor Prohibido y #Farideh Kadir merecen respeto, y los usuarios de Twitter, Instagram y Facebook se enfrascaron en acalorados debates sobre la veracidad del rumor y las posibles consecuencias para los involucrados. Pero más allá del escándalo mediático, este rumor ha generado una serie de preguntas interesantes sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y la fama. ¿Es posible que dos personas que trabajan juntas en una telenovela sientan una atracción real fuera de la pantalla? ¿Es justo juzgar a alguien por un simple desliz verbal? ¿Y hasta qué punto la vida privada de los famosos es asunto nuestro? Para tratar de responder a estas preguntas, hemos contactado a varios expertos en relaciones de pareja y psicología del espectáculo. La doctora Ayse Demir, una reconocida terapeuta de pareja de Estambul, nos comenta: es muy común que las personas que trabajan juntas, especialmente en profesiones creativas como la actuación, desarrollen sentimientos de atracción y cercanía. La convivencia diaria, la intensidad de las emociones que se manejan en el trabajo y la admiración mutua pueden crear un ambiente propicio para el surgimiento de una conexión más profunda. Sin embargo, esto no significa necesariamente que exista una infidelidad. Muchas veces, estos sentimientos se quedan en el plano platónico o profesional, y no trascienden a una relación amorosa. Por su parte, el periodista de espectáculos Mehmet Yılmaz, quien ha cubierto la carrera de Burak Ozçivit desde sus inicios, nos dice: Burak es un hombre muy carismático y encantador, y es fácil entender por qué Neslihan podría sentirse atraída por él. Pero Burak siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y nunca ha dado motivos para dudar de su fidelidad a Farideh. Creo que este rumor es exagerado y que se basa en una simple malinterpretación. Y hablando de Farideh Evcen y Kadir Doğulu,
las reacciones de las parejas de Burak y Neslihan han sido objeto de intensa especulación por parte de los medios. Farideh, quien suele ser muy activa en redes sociales, ha mantenido un perfil bajo desde que el rumor comenzó a circular. Algunos interpretan esto como una señal de que está dolida y decepcionada, mientras que otros creen que simplemente está tratando de evitar alimentar el escándalo. Kadir Doğulu, por su parte, ha hecho algunas declaraciones públicas en las que ha defendido a su esposa y ha restado importancia al rumor. Confío plenamente en Neslihan y sé que ella me ama, dijo Kadir en una entrevista reciente. Este tipo de rumores son comunes en nuestro trabajo, y no les doy ninguna importancia. Sin embargo, algunos allegados a la pareja aseguran que Kadir está muy molesto por la situación y que ha tenido fuertes discusiones con Neslihan. Kadir es un hombre muy orgulloso y no le gusta que se hable de su esposa de esa manera, nos comenta una fuente cercana a la pareja. Aunque confía en Neslihan, le duele que su nombre esté asociado a este escándalo. Mientras tanto, Burak Özçivit ha optado por el silencio. El actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el rumor, y se ha limitado a publicar fotos de su familia en redes sociales, como si nada estuviera pasando. Algunos creen que esta estrategia es la más inteligente, ya que cualquier declaración que haga podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Otros, sin embargo, consideran que Burak debería salir a aclarar la situación y desmentir el rumor de una vez por todas. Pero, ¿qué opina la propia Neslihan Atagül? La actriz tampoco ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, y se ha mantenido alejada de los medios. Sin embargo, algunos amigos cercanos a Neslihan aseguran que está muy afectada por el rumor y que le preocupa el impacto que pueda tener en su matrimonio. Neslihan está muy enamorada de Kadir y no quiere perderlo por un simple rumor, nos comenta una amiga de la actriz. Ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar su matrimonio y demostrarle a Kadir que puede confiar en ella. En medio de todo este caos mediático, algunos fans de Kara Sevda han aprovechado la oportunidad para revivir su esperanza de ver a Burak y Neslihan juntos en la vida real. Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja y han creado montajes de fotos y vídeos en los que imaginan cómo sería su vida juntos. Pero la mayoría de los fans de Burak y Neslihan han condenado el rumor y han expresado su apoyo a Farideh y Kadir. Estos fans consideran que es injusto y cruel especular sobre la vida privada de los famosos y que se debe respetar su intimidad. En definitiva, mis queridos amigos, el rumor de la supuesta declaración de amor de Burak Özçivit a Neslihan Atagül ha desatado una tormenta mediática que ha puesto a prueba la estabilidad de dos de las parejas más queridas de Turquía. La verdad es que, como siempre les digo, es imposible saber con certeza qué es lo que realmente pasó. Tal vez Burak cometió un desliz, tal vez el vídeo fue manipulado, tal vez todo esto es una simple malinterpretación. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un debate apasionado sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y la fama. Y que al final, solo Burak, Neslihan, Farideh y Kadir conocen la verdad. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y esperando que este rumor no afecte sus carreras ni sus vidas personales. Porque al final, todos somos humanos y cometemos errores. Y todos merecemos respeto y comprensión. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les ha parecido esta ampliación de la noticia? ¿Creen que he logrado profundizar en el tema y ofrecerles una visión más completa de la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Siempre hay que tomar los rumores con pinzas.